Continuamos en este momento con la mesa redonda con el tema la evaluación de la calidad en la educación superior a distancia. Quienes conforman esta mesa son Sandra Marcos Ortega, responsable de calidad interna y relaciones internacionales y coordinadora del European Consortium for Accreditation in Higher Education. Santiago Acosta Aide, rector de la Universidad Técnica Particular de Loja y director ejecutivo del CALED. Martín Stra, de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, y también Julio Alejandro Cáceda, de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. La coordinadora de esta mesa es María José Gómez. María José Rubio Gómez es doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, España. Actual prorectora de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra, y vicerrectora de la modalidad abierta designada por la Universidad Técnica Particular de Loja. Directora adjunta del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia. Ha sido también directora general de la modalidad abierta y a distancia de la Universidad Técnica Particular de Loja y profesora en dicha modalidad en grado y posgrado. Directora del Centro Asociado de la UNED en Baleares y responsable del Centro de Orientación de Información y Empleo COIE. Fue miembro de la Comisión Especial Asesora de Educación a Distancia y Virtual del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior del Ecuador. Colaboró con el grupo de expertos en el proyecto del Centro Virtual, auspiciado por el BID, y en diversos proyectos Alfa y Erasmus Mundus de la Comisión Europea. Editora general de la revista Axioma. Es directora adjunta de la gestión de la revista Iberoamericana de Educación a Distancia. Par evaluador de revistas indexadas. También editora general de la revista Axioma. Ha sido par evaluador por diversas agencias nacionales en Costa Rica, República Dominicana, Chile y Colombia. Tiene diversas publicaciones individuales y colectivas en educación a distancia, metodología de estudio, calidad y orientación educativa. Ponente en numerosos congresos, simposios, seminarios y conferencias nacionales e internacionales. Recibimos entonces a María José Rubio Gómez. Muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar en esta segunda mesa, pero lamentablemente vamos a pedir a los ponentes que sean lo más breves posibles porque llevamos un largo retraso, pero es lamentable porque sé que todos tienen muchas cosas que decir, pero creo que podemos después hablar con ellos. Quizás un cuarto de hora para cada uno y con límite verdaderamente estricto. Quiero presentar en primer lugar a la primera ponente, Sandra Marcos Ortega, la responsable de Calidad Interna y de Relaciones Internacionales y coordinadora del European Consortium, es decir, la ECA. Sandra, voy a hacer también un brevísimo resumen de lo que tenemos delante, pero creo que su expertise es amplio en evaluación y en educación. Licenciada en el Departamento en Documentación por la Universidad de Salamanca y máster en Dirección de Sistemas de Información por el Instituto de Directivos de Empresa. Responsable de Relaciones Internacionales e Institucionales de ASUCIL desde el 2005. Coordinadora del Consorcio Europeo de Acreditación ECA desde el 2019. Profesora colaboradora de la Universidad Abierta de Cataluña. Es responsable de Relaciones Internacionales y representante de ASUCIL en la Asociación Europea de Agencias de Aseguramiento de Calidad en Educación Superior, ENCUA. Ha sido evaluadora para dicha asociación y ha participado en varios grupos de trabajo sobre calidad de educación superior, en algunos de ellos como presidenta. Igualmente, en el marco de dicha asociación, ha participado en la colaboración de las consideraciones for Learning Provision.
coordinadora de más de 500 procesos de evaluación para la acreditación de titulaciones oficiales y responsable de la puesta en marcha del proceso de evaluación para la acreditación institucional ASUCI. Ha participado como experta en diversos proyectos europeos, miembro de Steering Committee del proyecto europeo ARNEP, miembro del grupo de trabajo CENQUIC de ECA y ha participado como ponente y oyente en múltiples congresos internacionales y nacionales como aseguramiento de la calidad en educación superior a distancia. Pues Sandra, con mucho gusto, unos 15 minutos. Gracias. Muchas gracias. Me gustaría agradecer a todas las autoridades la invitación que nos han realizado y especialmente a Ana Capilla de la Organización de Estados Iberoamericanos. Intentaré ser breve. Me gustaría, antes de nada, explicarles qué es la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León, de donde yo procedo, ACSUCIL. Somos una agencia de evaluación y acreditación, principalmente del sistema universitario de Castilla y León. En España operan 11 agencias de aseguramiento de la calidad, 10 autonómicas y una nacional, cada una de ellas con su ámbito de actuación. En nuestro caso es el ámbito de actuación de Castilla y León, que es la región más extensa de España. Somos una agencia de evaluación no solamente en Castilla y León, sino en el ámbito internacional. Somos una agencia acreditada, miembros del Registro Europeo de Agencias de Aseguramiento de la Calidad y también miembros de la Asociación Europea de Agencias de Aseguramiento de la Calidad y del Consorcio Europeo de Acreditación que actualmente estamos coordinando. Las actividades principales que realizamos son la evaluación y acreditación de titulaciones, acreditación institucional, evaluación del profesorado e evaluación de la investigación. Además, también realizamos actividades de investigación y de análisis y prospectiva. El Sistema Universitario de Castilla y León, que es nuestro principal ámbito de actuación, está compuesto por 9 universidades, 4 universidades públicas y 5 universidades privadas, donde están estudiando más de 90.000 estudiantes y se imparten cerca de 600 titulaciones. Dentro de este sistema universitario, una de las universidades, la universidad privada, es totalmente universidad online. Y cada vez estamos detectando que las universidades, digamos, tradicionales están sufriendo una proliferación de las titulaciones que están en modalidad no presencial. Ante esta situación, desde la agencia, desde ACSUCIL, se planteó la necesidad ya en el año 2013 de elaborar una guía que incluyera criterios específicos para la evaluación de ese tipo de titulaciones. Esta guía, que se publicó en el año 2014, ha sido actualizada en el año 2018. Para la elaboración de estas guías se han tenido en cuenta tanto referentes europeos como referentes nacionales y autonómicos, lo que han dado lugar a las orientaciones que se han publicado en el seno de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León. En cuanto a los referentes europeos, en el año 2016 entramos a formar parte de un grupo de trabajo en el seno de la Asociación Europea de Agencias de Aseguramiento de la Calidad, un grupo de trabajo denominado Aseguramiento de la Calidad y Educación no presencial. El objetivo fundamental de este grupo de trabajo tenía 2 objetivos fundamentales. Un objetivo era acordar una definición de lo que se entendía como educación no presencial y otro de los objetivos fundamentales era acordar unas recomendaciones que se publicaran a nivel europeo sobre el diseño, unas directrices que pudieran servir de base para el diseño de las titulaciones en modalidad no presencial a las instituciones de educación superior y, a su vez, también sirvieran de apoyo a las agencias de aseguramiento de la calidad que evalúan esas titulaciones. Este grupo de trabajo lo formaron miembros de agencias de aseguramiento de la calidad de 8 países del espacio europeo de educación superior, entre ellos España. El calendario de trabajo que se marcó fue desde noviembre del 2016 a noviembre del 2018. Durante este periodo se analizaron en un primer momento todas las guías
que estaban utilizando en ese momento las distintas agencias que participaban en el proyecto y otras guías y otras directrices que utilizaban otras agencias que no estaban implicadas en el proyecto, así como documentación de asociaciones europeas implicadas en la implantación o en la enseñanza no virtual. Fruto de este grupo de trabajo, en el año 2018 se publicó el documento Considerations for Quality Assurance of E-Learning Provision, que está público en la página web de la Asociación Europea de Agencias de Aseguramiento de la Calidad. Este documento, la estructura fundamental de este documento sigue los criterios y directrices europeos aprobados en la Conferencia de Ministros en el año 2015, los ministros del Espacio Europeo de Educación Superior. Son lo que nosotros denominamos ESG. Son los criterios y directrices europeos que tienen que asegurar su cumplimiento todas las agencias que forman parte del Registro Europeo de Agencias de Aseguramiento de la Calidad. Va en relación con lo que comentaba esta mañana Ana Capilla de reconocimiento mutuo. Todas aquellas agencias que siguen los criterios y directrices europeos y han sido acreditadas miembros del Registro Europeo de Agencias de Aseguramiento de la Calidad aseguran un reconocimiento mutuo de sus evaluaciones. Este documento se estructura en 3 secciones. Una primera parte sobre aseguramiento interno de la calidad, es decir, especifica aquellas cuestiones que las instituciones de educación superior tienen que tener en cuenta para asegurar su funcionamiento, la calidad de su funcionamiento. Una segunda parte sobre aseguramiento externo de la calidad, que incluye una serie de directrices de cómo se tiene que realizar la evaluación externa sobre ese sistema universitario o de instituciones de educación superior, y una tercera parte sobre cómo deben de actuar las agencias de aseguramiento de la calidad. Bien, teniendo en cuenta el documento elaborado en el seno de la Asociación Europea de Agencias, junto con la normativa nacional, se elaboró en España un documento de orientaciones para el diseño y evaluación de titulaciones no presenciales. Este documento se elaboró en el seno de la Red Española de Agencias de Aseguramiento de la Calidad. Las 11 agencias que les comentaba que existen en España. Con toda esta información, en Axucil se creó un documento propio de orientaciones para el diseño y evaluación de titulaciones no presenciales de grado y máster, que es el documento que yo les voy a presentar ahora mismo de manera muy breve. Indicar que para la elaboración del documento propio de Axucil tiene como referencia, por supuesto, las directrices marcadas a nivel europeo y a nivel español, y tiene en cuenta también la normativa autonómica que nos es de aplicación. Igualmente, en estos momentos en España, como he comentado anteriormente, se ha creado un grupo de trabajo desde el Ministerio que el año pasado trabajó en la elaboración del desarrollo de esta guía de directrices elaborada a nivel nacional y que esperemos que sea puesta en marcha en breve. Para la elaboración de este documento participó también nuestra agencia, la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León. El documento de orientaciones que publicó Axucil va totalmente en línea con el documento elaborado por REACU, por la Red Española de Agencias, como he comentado, y totalmente alineado con los criterios y directrices europeos para aseguramiento de la calidad. Lo primero que nos planteamos fue establecer la terminología, qué entendíamos por enseñanza no presencial y qué entendíamos por enseñanza semipresencial, un concepto que en muchos casos genera confusión en las universidades, por lo cual nosotros decidimos en Castilla y León establecer dónde estaba el límite. En el caso de enseñanzas no presenciales, estas enseñanzas se caracterizan por una interacción flexible, sin requerir presencia física de estudiante y profesor y síncrona. Se caracterizan por tener metodologías de enseñanza adaptadas al uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Y dentro de estas, nosotros hemos distinguido 2 tipos. Lo que denominamos a distancia, aquellas en las que no todas las actividades formativas o no los medios, el medio principal son las tecnologías de la información y la comunicación, y la online, en la que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación son el 100%, se utilizan en el 100% de las actividades formativas, a excepción de los exámenes que pueden ser presenciales. En el caso de las enseñanzas semipresenciales, hemos definido aquellas en las que el plan de estudios combina actividades formativas de carácter presencial y no presencial, siendo al menos el 25% de estas últimas el total del plan de estudios. Al menos el 25% de las actividades formativas del plan de estudios se deben de desarrollar de manera no presencial para que una titulación sea considerada semipresencial.
hay que tener en cuenta una excepción, y es que nosotros consideramos que si las prácticas externas en una titulación son obligatorias, automáticamente esa titulación pasa a denominarse semipresencial. En este documento, una de las cuestiones fundamentales y generales es el desarrollo o la implantación de una titulación en modalidad no presencial debe de responder a la política institucional de la institución. Es decir, debe de estar alineada con la estrategia institucional. Debe de tener un sistema de aseguramiento de la calidad adaptado y debe garantizar la calidad del diseño de los materiales, recursos tecnológicos y medios de apoyo. Y esto requiere de un apoyo institucional. Para poner en marcha una titulación en modalidad no presencial requiere un compromiso de la institución porque tiene que aportar recursos tanto materiales como humanos para poder ponerlo en marcha. En cuanto a las características específicas, voy a ir muy rápido y voy a ir centrándome en los aspectos que consideramos más claves. Es fundamental conocer, cuando nosotros realizamos la evaluación, el número de estudiantes que se prevén en la titulación. Y esto, por supuesto, nos lo tiene que aportar la universidad. De esta forma, conociendo el número de estudiantes que se prevén, nosotros podemos hacer la evaluación teniendo en cuenta los recursos que van a ser necesarios y el profesorado que va a ser necesario para impartir esa titulación. En cuanto al acceso y a la admisión de los estudiantes, centramos el foco de atención, sobre todo en ese tipo de titulaciones, en la información que se le da al estudiante. La información que se le da al estudiante sobre los requisitos y conocimientos técnicos que tiene que tener, sobre las prácticas externas, si es que fueran obligatorias y presenciales, cómo se van a desarrollar, cómo se va a desarrollar la metodología del trabajo fin de grado, del trabajo fin de máster, servicios de apoyo adaptados al entorno virtual, existen o no existen, etc. En cuanto a la planificación de las enseñanzas, se le solicita a la universidad que aporte información sobre cuáles son las competencias que va a adquirir el estudiante o que tiene que adquirir el estudiante, que por supuesto deberán de ser las mismas para una modalidad online que para una modalidad presencial, las competencias, las metodologías de enseñanza-aprendizaje y los sistemas de evaluación para ver si son acordes o van a permitir que los estudiantes adquieran esas competencias y van a permitir al profesorado comprobar que los estudiantes han adquirido esas competencias. Igualmente, solicitamos que nos especifiquen los mecanismos de tutorización y de seguimiento que van a tener sobre esos estudiantes, porque en este tipo de titulaciones adquiere especial importancia estos mecanismos. De igual forma, se deben de especificar qué materiales docentes se van a utilizar y la autoría de los mismos, que debe de ser, por supuesto, de la universidad. Y los mecanismos de coordinación, cómo se va a producir esa coordinación de manera virtual entre los distintos profesores que participan en una titulación. En cuanto al personal académico, se le solicita a la universidad que indique los perfiles del profesorado que va a estar implicado en la titulación, cuál va a ser su carga docente. Se le solicitan unas tablas a las universidades en las que deben de indicar la categoría del profesorado, el profesorado que está implicado en el título, cuál es su categoría, cuántos créditos ECTS va a impartir, las horas que va a dedicar a la titulación, las horas que dedica a la universidad. De esta forma podemos controlar si el profesorado es suficiente o no. Igualmente comprobamos si el profesorado es adecuado. Nosotros solicitamos a la universidad igualmente que nos especifique los perfiles del profesorado. ¿Quién será el profesorado responsable y coordinador de la asignatura? ¿Quién será el profesorado que realice la tutorización? ¿Quién será el profesorado que realice el acompañamiento? ¿Quién será el profesorado o el personal que elabore los materiales? De esta forma intentamos garantizar la calidad del profesorado y, sobre todo, solicitamos a la universidad que nos acredite que ese profesorado está formado y está cualificado para poder impartir docencia en titulaciones no presenciales. No es lo mismo impartir docencia en una titulación presencial que en una titulación no presencial. Por supuesto, debe de aportar también información sobre el personal de apoyo a esa titulación. En cuanto a recursos materiales y servicios, es fundamental en este tipo de titulaciones, puesto que se desarrolla toda la titulación a través de una plataforma. Estas plataformas deben de asegurar que sean fiables y que sean seguras, deben de poseer un software robusto que permita la conexión de todos los estudiantes que prevén al mismo tiempo, que no se caiga el sistema, deben garantizar un apoyo al estudiante 24 horas al día, 365 días al año.
Igualmente, deben de garantizar la identidad del estudiante, aspecto fundamental y que se ha comentado ya anteriormente. La identidad del estudiante es una de las cuestiones en las que más centramos el foco de atención cuando hacemos la evaluación de este tipo de titulaciones. La identidad del estudiante y evitar el fraude. Actualmente, los sistemas implantados o que están puestos en marcha, al menos en España, en las universidades que nos están presentando nosotros las titulaciones, plantean sistemas en los que las evaluaciones son presenciales, porque todavía las plataformas no consiguen controlar no consiguen garantizar el control del entorno. Si bien la identificación del estudiante es un aspecto que más o menos ya está garantizado por identificación biométrica, el control del entorno todavía no está totalmente superado, por lo que normalmente las evaluaciones se realizan de manera presencial. Finalmente, solicitamos a las universidades las tasas, los resultados previstos para cada una de las modalidades que imparte, porque no es lo mismo los resultados previstos en una modalidad presencial que en una modalidad no presencial. El tipo de estudiantes al que va dirigido es distinto y esto afecta normalmente a los resultados de la titulación. Y, finalmente, el sistema de garantía interno de calidad. Y, por supuesto, deben de presentar los procedimientos para medir la consecución de los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Finalizo ya indicando cuáles son los criterios que plantean más problemas y más dificultades a la hora de evaluar. Estos son los que nos plantean más dificultades en la agencia, al menos en la nuestra, y me consta que a nivel de otras agencias europeas también, porque este tema lo hemos analizado. El que responda a un proyecto de la institución es un problema. Nosotros nos estamos enfrentando de que cada vez las titulaciones, en España al menos, cada vez el número de estudiantes es menor, con lo cual las universidades lo que hacen es lanzarse a implantar programas en modalidad no presencial, simplemente haciendo un cambio y cogiendo toda la información que tienen en una modalidad presencial y colgándola en una plataforma, pero eso realmente no es. Eso no responde a una estrategia de la institución. No tienen el respaldo de la institución, no tienen recursos ni materiales ni humanos, con lo cual eso es un fraude realmente en última instancia para el estudiante. El tema del profesorado es otro de los problemas en cuanto a la dedicación. Nosotros decimos que la dedicación del profesorado en estas modalidades debe de ser al menos la misma que modalidad presencial, cuando menos la misma, porque requiere tiempo y dedicación la tutorización a los estudiantes. Igualmente, con el perfil, la formación del profesorado, tiene que ser profesorado que esté formado, tiene que ser profesorado que esté formado y sea capaz de implantar esas metodologías innovadoras que requieren este tipo de titulaciones. Por supuesto, siempre centradas en el estudiante, en el aprendizaje centrado en el estudiante, como comentaba anteriormente el vicerrector de la UOC. Las metodologías de enseñanza, como acabo de comentar, y el entorno de aprendizaje virtual y los sistemas de evaluación, como he comentado anteriormente, que nos están planteando serios problemas porque cada vez más las universidades quieren realizar los exámenes de manera virtual, pero necesitamos que se garantice la identidad del estudiante y el control del entorno. Lo que estamos haciendo últimamente es analizar si existe un equilibrio entre el número de estudiantes que se están examinando y el número de profesores que está controlando al mismo tiempo esa prueba de evaluación. Pero es algo que todavía no está del todo controlado desde las agencias. Y, finalmente, una de las dificultades con las que nos encontramos es tener expertos cualificados que formen parte de nuestros comités de evaluación y que sean capaces de valorar la plataforma, si las metodologías realmente son adecuadas para la consecución de esos resultados de aprendizaje que se plantea la titulación, etc. Pero bueno, es algo que poco a poco yo creo que vamos superando. Como conclusión, simplemente indicar con carácter general, es un resumen de lo que he explicado. Nos centramos fundamentalmente en que se responde a una estrategia y a un compromiso de la institución. Se trata de titulaciones con un gran componente innovador, tanto tecnológico como pedagógico, en el que se deben de emplear metodologías de enseñanza y aprendizaje adaptadas, que requieren de una cierta flexibilidad y que son titulaciones que van destinadas a un perfil concreto de estudiantes, por lo que requieren un profesorado especializado. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, por el esfuerzo de síntesis. Nos has comentado pues, esta versión de Europa, lo cual nos interesa muchísimo también porque creemos que son los mismos problemas que tenemos
en Latinoamérica con relación a la evaluación de la calidad en la educación superior a distancia online. Creo que el esfuerzo de hacer una guía para online y darnos pues, esas precisiones que nos has dicho, sobre todo en la terminología, que muchas veces no la tenemos clara, es algo que tendremos que tener en cuenta todos para la evaluación de la calidad. No hacemos más comentarios por los tiempos y presentamos al siguiente ponente, el doctor Santiago Acosta, AID. Pertenece desde 1979 al Instituto ID de Cristo Redentor, Misioneros y Misioneras Identes. Se graduó como licenciado en Filología Germánica y en Filología Hispánica por la Universidad de La Laguna, España, donde se doctoró en Filología en el año 87. Posteriormente trabajó como profesor de Lengua y Literatura en universidades de Perú, del 87 al 93, en Rusia, del 93 al 96, en Bolivia, del 96 al 97 y en Ecuador, desde el 97 hasta el presente. Es miembro de la Escuela Idente de Pensamiento, ha ejercido cargos de gestión universitaria en las universidades la Pontificia del Ecuador, sede Ibarra, como director también de proyecto institucional del 97 al 2001 y como prorector del 2001 al 2010. Director general académico y vicerrector académico en la Universidad Técnica Particular de Loja del 2010 al 2020 y en la actualidad es rector de la Universidad Técnica Particular de Loja. Bien, muchas gracias por la presentación. Me gustaría comenzar diciendo que el haber dedicado la primera mesa a temas de prospectiva y de visión general de la educación a distancia o en línea ha sido bueno porque nos ayuda a ver el marco en el que hay que ubicar el tema de la calidad, un tema tan complejo. Yo voy a hablar sobre todo del trabajo que hace CALED. CALED es el Instituto de Calidad de la Educación a Distancia en América Latina y el Caribe, porque creo que el trabajo que hace CALED con los cursos, las herramientas que desarrolla, los eventos que organiza, los proyectos en los que interviene, realmente significan una ayuda para que las universidades de América Latina y el Caribe puedan desarrollar un trabajo de gestión de la calidad, en sus ámbitos respectivos. Pero me gustaría, a pesar de que eso significa agotar el poco tiempo que tengo, también insistir en los ámbitos de prospectiva. Hay que tener en cuenta, porque esos ámbitos afectan a la forma como tenemos que abordar el reto de la calidad. En primer lugar, el asunto de los espacios comunes de educación superior. Es un tema que en América Latina está bastante atrasado y, sin embargo, es bueno tener en cuenta que ha habido 3 iniciativas de creación de espacios comunes de educación superior en América Latina. Uno impulsado por la UDUAL, SSELI, que todavía sigue en vigor, otro que patrocinó la OUI, llamado Hélices. La OUI desistió de continuar con esta iniciativa y más bien se ha interesado por las otras propuestas de espacio común de educación superior, entre ellas la ya mencionada de la UDUAL, SSELI, y del FAP-ALCUE. FAP-ALCUE es el Foro Académico Permanente de América Latina y el Caribe y Unión Europea. La idea de FAP-ALCUE, más amplia que la de la UDUAL, es crear un espacio común de educación superior entre Europa y América Latina y el Caribe. ¿Por qué digo esto? Porque si caminamos con mayor o menor rapidez hacia un espacio común de educación superior, también el tema de la calidad hay que abordarlo de forma interregional, birregional. No solamente pensar en espacios nacionales de educación superior, donde la calidad se aborda desde indicadores y estándares aplicados a un solo país,
sino que hay que tener una mirada panorámica, un esfuerzo de pensar en común el trabajo futuro de las universidades para asegurar la calidad interna, el trabajo de las agencias de evaluación externa y, en definitiva, cómo juntos vamos a diseñar el futuro de la calidad de la educación superior en nuestras dos regiones. Si alguien duda de que estos espacios se van a concretar, lo que se podría decir es que ya está creado el espacio común, que es la red. La red es un espacio virtual que es mundial, es global, en el que ya las universidades intervienen y todo lo más queda pendiente un tema de reconocimiento nacional de los títulos que los estudiantes puedan conseguir en esos espacios. Frente a ese futuro, creo que la calidad hay que abordarla desde la flexibilidad, y esto es un tema que deberían pensar las agencias de evaluación externa y acreditación, el dinamismo frente a una realidad cambiante, el respeto a la autonomía de las universidades. No se trata de prescindir de las agencias, son claves, es la mirada externa, imparcial, que acredita frente a la sociedad el trabajo que hace la universidad por la calidad, pero sí pensar en los peligros que comportan el establecimiento de estándares e indicadores homogéneos. Son fijos, tienen el riesgo de que las universidades se contentan simplemente con cumplir esos estándares y, por tanto, fijan la universidad, suponen un obstáculo para ver más allá de los estándares y realmente suponen una merma de la autonomía de la universidad. ¿Por qué no pensar en sistemas que incorporen, desde luego, criterios comparativos, estándares, indicadores, pero en los que se negocien por parte de las universidades y las agencias esos estándares? Estándares establecidos por las propias universidades, que tengan una mirada frente a la propia misión, al contexto geográfico, al grado de madurez de la propia universidad en el desarrollo de sus sistemas de calidad internos. Bueno, dicho esto, el tiempo va pasando y paso a presentar el trabajo de CALED, que creo que en ese futuro es muy pertinente. Decir simplemente que CALED no es la UTPL, aunque la dirección ejecutiva esté en nuestra universidad, dentro de CALED hay muchas universidades latinoamericanas, como lo pueden ver ahí, en el Consejo Académico, tanto latinoamericano como no latinoamericano. Hay un consejo asesor donde hay instituciones de gran representatividad en el ámbito educativo y una junta directiva donde están los socios que crearon CALED. CALED intenta, sobre todo, consolidar, ahí tienen los objetivos, pero de entre ellos destaco especialmente el esfuerzo por consolidar equipos de expertos en calidad de la educación superior a distancia. Sandra Marcos decía que uno de los grandes problemas con que se encuentran las agencias europeas de calidad es que no hay expertos en las universidades, tampoco los tenemos en América Latina, hay que crearlos. CALED, entre sus objetivos, tiene ese. También elabora herramientas que pueden servir para las universidades, para que las universidades pongan en marcha procesos internos de mejoramiento de la calidad. Ahí tienen algunas de las guías de evaluación de programas de pregrado a distancia. Gracias. De evaluación de cursos virtuales de formación continua, ahí tienen otras, que miran ya a cursos virtuales accesibles con un componente de accesibilidad, otra guía para usar tarjetas de puntuación que son muy buenas en orden a medir el grado de consecución de los estándares que se establece en la universidad, proyectos en los que ha participado CALED, el proyecto eExcellence Next, coordinado por la EACTU, el proyecto InfoACES, que miraba a la creación de un sistema integral de información de las universidades iberoamericanas, ESVIAL, que perseguía precisamente crear cursos accesibles de educación a distancia,
Colaboró también CALED en un proyecto de observatorio de calidad en educación a distancia para recoger información de las universidades, de las agencias acreditadoras. CALED ha sido punto focal de calidad en un proyecto del ICDE y de la UNESCO. Además, cooperamos con CRECES, que es un proyecto de UNESCO y ESAL para la cooperación interuniversitaria, y nos detenemos muy brevemente en los cursos que ha organizado en estos años CALED, por ejemplo, cursos para la autoevaluación de cursos virtuales de formación continua, para la autoevaluación de programas de pregrado, ahí pueden ver las ediciones, las universidades, el número de participantes, los países de origen, también cursos para el uso de tarjetas de puntuación, un diplomado internacional de evaluación de la calidad de la modalidad a distancia, un diplomado internacional para evaluar la calidad de programas de educación a distancia. Me detengo en este último, el curso de formación de líderes de educación a distancia, porque es el que estamos ofreciendo en la actualidad. La calidad necesita líderes y la educación a distancia necesita liderazgo. Donde hay líderes hay transformación, hay avances, se ponen en marcha iniciativas que contribuyen a la mejora de las universidades. Este curso, en el que hay unas 3 semanas que se desarrollan en modalidad virtual y una semana presencial, da a los participantes la oportunidad de conocer a líderes que han transformado los entornos educativos a distancia de sus respectivas instituciones y países. Diplomados, además, ahí les ofrecemos muy brevemente las universidades que han seguido las guías para autoevaluaciones de cursos en Derecho, Administración de Empresas. Saltamos esto. Una mínima información acerca de las tarjetas de puntuación. Hemos participado en distintos eventos, ahí los tienen. Y por último, las publicaciones de CALED, que se pueden descargar del sitio web del Instituto. Ahí tienen una primera publicación del año 2010 sobre actores y experiencias en educación a distancia. Esta otra, que habría que actualizarla evidentemente, sobre normativas de educación a distancia en América Latina y el Caribe. Otras 3, todas ellas sobre leyes, normas, educación a distancia, problemas de educación a distancia. Estas otras, que recogen ponencias en congresos. Esta publicación sobre educación a distancia y el trabajo del observatorio virtual. Bueno, salto todo eso porque creo que hemos ilustrado bien que el trabajo de CALED se desarrolla, por un lado, en el desarrollo de herramientas para la autoevaluación y el trabajo de calidad, de gestión de la calidad de las universidades. Por otro lado, publicaciones que ayudan a comprender mejor el mundo de la educación a distancia en la región y el mundo de la calidad. Y desde luego el trabajo en proyectos y especialmente en cursos para formar capacidad instalada en la región y en las universidades. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Creo que nos ha hecho un gran resumen de este trabajo que el CALED ha hecho durante los 15 años que lleva después de su creación, a la que muchos de ustedes asistieron a esa creación y han sido partícipes del trabajo, porque el CALED se ha construido desde el trabajo de toda Latinoamérica, podríamos decir así, y también, en muchos casos, España y Portugal.
ha estado vinculado con las distintas agencias porque ese fue el sentido, diríamos, de creación del CALET. Por lo tanto, la perspectiva que nos muestra el doctor Santiago sigue estando muy vigente porque efectivamente tenemos que hacer un trabajo conjunto y mucho más en estos momentos en que, diríamos, las universidades virtuales ya no son de un país, son internacionales, por lo tanto, tenemos que tener estándares similares o parecidos. Seguimos con el siguiente ponente, Martín Strack. Él es director de Desarrollo y Relaciones Internacionales de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, CONEAU, Argentina. Secretario técnico del Sistema Iberoamericano de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior. Es miembro del directorio INCUAE, docente investigador de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Pues 15 minutitos, por favor. Buenos días, muchas gracias. Gracias a la universidad, al señor rector y a toda la comunidad académica de esta universidad anfitriona, la OEI, por permitirme compartir no solo la experiencia de CONEAU, sino la visión y la posición de la Agencia Argentina respecto a la evaluación de la educación a distancia. Solamente un pedido, quiero contarles que la última semana en Buenos Aires hubo una ola de calor muy fuerte de 32 a 35 grados de promedio, que hizo que hayamos trabajado todos con el aire acondicionado fuerte y eso ha hecho que algunos, como yo, nos hemos resfriado un poco. Lo digo porque si en el medio de mi intervención se me da por toser, les pido que no huyan, ¿sí? Que es solamente un resfrío y no más que eso que ya traje de Buenos Aires, ¿sí? Así que, bien. Dicho esto, voy a pasar a modo veloz, ¿sí? También les pido disculpas, voy a hacer lo más rápido posible, intentando cumplir con estos 15 minutos. El primer minuto quiero contarles, para los que no estén tan al tanto, de cómo es el sistema de educación superior en Argentina y qué hacemos desde CONEAU, la Agencia Nacional Argentina. El sistema universitario argentino está compuesto por 131 universidades, mitad de ellas públicas, mitad privadas, 65 y 66. Una matrícula de 2 millones de estudiantes, de los cuales aproximadamente el 77-78% concurre a universidades de gestión estatal, de gestión pública. CONEAU se crea por ley, la Ley de Educación Superior es del año 95, y esa ley original le atribuye 4 funciones principales, que son la evaluación institucional, la acreditación de carreras de grado, las que declaramos, hablamos de las carreras de interés público, ¿sí? Que se han ido sumando año a año, hoy estamos por 30 carreras y en el último año se han sumado contador, administración y derecho, que son las más numerosas, y esto hace que en grado ya el 70% de los estudiantes de nuestro país estén cursando sus estudios en carreras que transitaron por procesos de acreditación. Y en posgrado, la acreditación de posgrado es obligatoria para las instancias de especialización, maestría y doctorado, esa es la tercera función, y la cuarta es la autorización de proyectos de nuevas universidades en el país. Entre estas 4, como ven, no está la educación a distancia, sino que fue algo que se sumó en el año 2017. Acá algunos breves antecedentes. Se formó una red en el 2004 de universidades de educación a distancia donde se empezó a hablar de esta problemática, pero la realidad es que la situación real, quizás en otros países coincidan, digo, cuando se hablaba de esto de autonomía, la autonomía, especialmente en las universidades públicas, de las medianas a las grandes, jugó en contra, en el sentido de que cada facultad tenía su sistema, cada departamento tenía su sistema de educación a distancia, cada cátedra, cada profesor, ¿sí? Entonces uno encontraba cientos de sistemas de educación a distancia que nadie sabía, ni siquiera cambiaba un docente y esa cátedra se acababa porque se había llevado la clave del Moodle, digamos, no había una lógica institucional. Esto fue creciendo y esto fue obviamente tomado muy en cuenta por el Consejo de Universidades, por eso ahí dice el acuerdo del Q, y en función de lo que decía el señor rector, CONEAU
es un organismo solamente de aplicación. Lo que hoy se evalúa, educación a distancia, fue construido, y en la acreditación de carreras también, lo construye el propio sistema. El sistema es quien, por ejemplo, en medicina, la Confederación de Decanos es quien dice qué tiene que tener una carrera de medicina para acreditar. Después eso llega a CONIAU y nosotros ponemos la maquinaria en marcha para los procesos de evaluación. Bien, ese acuerdo del Consejo hace unos 5 años más o menos derivó en una resolución ministerial, en acuerdo con el Consejo de Universidades, que da origen a lo que se denominó en nuestro país la evaluación del CIET, ¿sí? La evaluación del Sistema Institucional de Educación a Distancia, ¿sí? Una nueva regulación, ahí abajo ven que yo manifiesto, la validación del CIET es un requisito para la aprobación y acreditación de las carreras dictadas a distancia. Antes las carreras, que eran evaluadas, que eran a distancia, tenían un apartado en la acreditación de carreras especial para las carreras a distancia. Hoy en día no puede existir una carrera en una universidad a distancia si previamente la institución no validó su CIET. Para el sistema, vieron que nosotros en educación superior siempre tratamos de ser originales con los términos. Acá decidimos denominarlo validación, no acreditación ni evaluación. Si esperan una explicación científica de por qué validación y no la tengo, ¿sí? Pero hoy hablamos de sistemas validados, ¿sí? CIET validados en nuestro país. Entonces, esta nueva regulación basada en sistema, antes la evaluación de la educación a distancia era por carrera y ahora la resolución actual establece el requisito de contar previamente con un sistema institucional de educación a distancia donde la evaluación es de carácter institucional, ¿sí? Una evaluación sin estándares, pero que sí tiene lineamientos y componentes centrales para esta evaluación. Voy a saltear esto que tiene que ver con la definición que hemos tomado en nuestro país respecto y que todos coincidirán y seguramente tendrá pequeñas diferencias con las que otros tienen respecto a la opción pedagógica a distancia, pero sí el CIET, hablamos de un conjunto de acciones, normas, procesos, equipamientos, recursos humanos y didácticos que permiten el desarrollo de propuestas a distancia. Esto es lo que se evalúa y estos son los principales componentes. Hablamos de un marco normativo, esto que les decía, no existía una resolución, una aprobación por el Consejo Académico, por el Consejo Superior que diga tal carrera, tal cátedra tiene la opción pedagógica a distancia. La institución debe contar con estructuras de gestión y su respectiva organización de equipos y tarea para la organización, esto también hablamos a nivel institucional. Se debe prever la organización de equipos y tareas para, acá hablamos de la gestión académica, para el tratamiento pedagógico, comunicacional y tecnológico de las propuestas. Se deben prever las formas de selección, promoción, evaluación y designación de los docentes que cumplen funciones en la opción a distancia. Acá hablamos del cuerpo académico. Se deben prever actividades de formación en educación a distancia destinadas a los docentes y estrategias de formación para facilitar el desarrollo del alumno en el ambiente comunicacional y tecnológico de aprendizaje de la opción a distancia. Prever los sistemas tecnológicos. El único punto que habla de sistemas tecnológicos es el 6, ¿sí? Fíjense, por eso tiene un carácter que excede mucho más de lo que tiene que ver con el soporte tecnológico. Se deben detallar los modos previstos para el acceso de los alumnos a los materiales y bibliografía en diferentes formatos y soportes, como así también los lineamientos para la producción de materiales. Esto ha sido bien explicado también por los representantes de las universidades. Establecer formas de evaluación parcial y final de los aprendizajes, el desarrollo de competencias de escritura y oralidad, garantizar la confiabilidad, validez y comunicación sincrónica entre docentes y estudiantes, indicar previsiones establecidas para garantizar la presencialidad, que la presencialidad, como bien lo han explicado antes, no es estar presente, ¿sí? Hay distintas formas de presencialidad, en el lugar físico digo, en las prácticas profesionales y las formas presenciales de supervisión, describir las pautas para que en el ámbito de las carreras se diseñen las actividades mediadas y presenciales que promuevan las interacciones entre alumnos y docentes y de alumnos entre sí, y por supuesto, como en calidad hablamos de mejora continua, se deben prever procesos de seguimiento, evaluación y planes de mejora de proyecto estratégico. Entonces, las instituciones que cargan esa información en el CIET, la segunda instancia es la actuación del comité de pares, de expertos evaluadores, y la tercera instancia es la toma de decisiones por la parte de la CONIAU, que sugiere, ¿sí? Recomienda al Ministerio de Educación validar o no validar este CIET, ¿sí?
Perdón por esta rapidez. Esto se organiza en el aplicativo de CONIAU, estos 11 componentes, hay 7 secciones, ¿sí? Fundamentación y marco normativo, organización y gestión, la gestión académica, el cuerpo académico, alumnos, tecnologías previstas y las unidades de apoyo. Y ya a partir de que está el CIED aprobado, para el caso de las carreras que se presenten a la acreditación, se le pide profundizar solamente en 3 aspectos. No es que cuando una carrera, un posgrado nuevo se presenta a la acreditación, tiene que otra vez presentar todo lo institucional, sino que se le pide profundizar en el tema de las interacciones, en el tema de las prácticas profesionales y en las modalidades de evaluación a utilizar en dicho programa. Algunos números que puedo después dejarlos para que ustedes lo vean, simplemente muestro uno, que es que en realidad 80 instituciones de 131 se presentaron, son el 61%, a validar su CIED. Esto quiere decir que hay muchas universidades que todavía no tienen planificado incorporar esta instancia de educación a distancia, ¿sí? Bien, avanzo con estos números, los voy a pasar. Y bien, llego a las últimas 2 filminas. Algunos logros que... Últimas 2, prometo, tengo 5 minutos y en un gesto de cortesía con la organización avancé algunas filminas para colaborar. Logros y desafíos, nada más, lo último. Hace tiempo que venimos trabajando en unir el trabajo de las agencias nacionales de calidad, ¿sí? Hace muchos años, y esto logramos concretarlo hace no más de un año, en la constitución del Sistema Iberoamericano de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, donde ya la mayoría de las agencias de calidad de Iberoamérica están presentes, y ya hemos aprobado algunos documentos, como por ejemplo los criterios para la evaluación de la educación a distancia, que a su vez han sido aprobados en la reunión de ministros que se dio recientemente en La Habana el 10 y 11 de febrero, donde en esta resolución, en este acuerdo de ministras, ministros y altas autoridades de educación superior, se celebra la constitución de este sistema y a su vez se resuelve adoptar los documentos que se han trabajado en el CIACES, pero remarco esto, que incluyen un documento específico sobre enseñanzas virtuales. Este documento habla de criterios para la evaluación de la educación a distancia. No quiere decir que esto tenemos que llevarlo tal como está a cada uno de nuestros países, porque las coyunturas y las realidades son distintas, pero sí que cada una de estas realidades debiera cumplir con estos criterios generales de la región. Y finalmente, desafíos, creo, y es la visión, la posición, no hablo a título personal, sino del organismo, siempre hemos trabajado en una idea de que el abordaje de la calidad de la educación superior no puede ser abordada solo desde una agencia, solo de las universidades o solo del Estado, sino que ahí debería estar dibujado en el primer ítem un triángulo que manifieste la necesidad de abordar esta temática de 3 patas: instituciones de educación superior, agencias de calidad y Estado. Y digo Estado, no digo gobierno, ¿sí? Entonces, el aseguramiento de la calidad tiene que entenderse como una política pública que pueda trascender los cambios de gobierno, que pueda profundizar estos trabajos y este tipo de actividades sobre el mejoramiento de la calidad, que al fin y al cabo lo que estamos haciendo es llegar a los estudiantes con mejores opciones pedagógicas. Y en pos de esto creemos que lo que venimos trabajando es en construcción de sistemas de confianza. Acá hablamos también de reconocimiento, de movilidad, y sabemos cómo a veces hasta nosotros mismos complicamos esas cosas, ¿no? Lo difícil que a veces es moverse para los chicos de un lado a otro, ni hablar de un país a otro. Entonces, esto de que las agencias nacionales trabajemos en un sistema de construir un sistema de confianza implica que a mediano plazo podamos reconocernos las buenas prácticas. Que si un estudiante hizo una carrera acreditada en Argentina y luego va a Ecuador, va a Colombia, va a México, que la agencia mexicana ya vea que si está acreditada en Argentina cumple con las buenas prácticas y ya está, simplifiquemos los procesos. Y lo mismo viceversa, si alguien viene a Argentina con una carrera acreditada en España, sabemos que ANECA trabaja con estándares similares, ¿sí? Que cumple con las buenas prácticas. Bueno, entonces
En ese sentido, creo que también la educación a distancia tiene que sumarse a estos procesos de confianza. Creo que este tipo de actividades donde nos encontramos agencias, instituciones y organismos del Estado sirven mucho para esto y celebro que así sea. Así que muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Martín, por ajustarte al tiempo y darnos esa visión general en torno a Argentina. Sabemos de la amplia experiencia de Argentina en evaluación de la calidad. Nos comentas cómo se está implementando en estos momentos para la evaluación de la calidad en educación a distancia, esa evaluación previa y, bueno, pues nos ha hablado también de esta necesidad de acreditarnos, aunque no lo ha llamado acreditación, ya nos explicará lo que significa validación, para efectivamente fiarnos unos de otros para poder hacer movilidad, que es uno de los puntos de interés de la evaluación de la calidad. Seguimos con el siguiente ponente. Julio Alejandro Caceda Adriansen, asesor de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro de la Sociedad de Investigación Educativa Peruana, ha participado en proyectos de investigación en temas educativos con la Universidad Peruana Cayetano Heredia y el Instituto de Estudios Peruanos. Ha presentado trabajos de investigación en congresos internacionales en México, Sudáfrica, Uruguay, Colombia, Inglaterra. Cuenta con publicaciones en revistas indexadas en temas de educación y filosofía. Ha sido ganador de Curtis Prize de la Human Development and Convality Association. Magíster en Desarrollo Humano por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde también obtuvo el grado de bachiller y título profesional en filosofía, interesado en temas de modelos educativos y regulación de la calidad, desarrollo humano, interculturalidad y justicia. Pues, Julio, cuando desees. Bien. Buenos días con todos y todas. Por algunos problemillas, al final no he traído una presentación. Espero poder darme a entender en esta exposición. Lo que les quiero contar es un poco la situación actual y a futuro, en corto plazo, sobre el sistema de aseguramiento de la calidad peruano, en específico sobre lo que hacemos como SUNEDU, que somos la institución que, digamos, brinda licenciamiento a las universidades y también supervisa el cumplimiento de la ley universitaria. Un poco antes es necesario contextualizar qué entendemos por licenciamiento, porque en realidad es un poco híbrido en comparación con otros países, dado el contexto en que se dio la reforma universitaria y creó a la SUNEDU en el 2014. El primer mandato de la SUNEDU, cuando se crea, fue evaluar a las universidades existentes. El licenciamiento tradicionalmente es como un mecanismo de control ex ante, donde se asegura que la universidad que va a entrar al sistema cuente con condiciones básicas de calidad. Sin embargo, el hecho de haber evaluado universidades existentes supuso desarrollar mecanismos que ya no solamente podría ser ex ante, y que terminó no solamente sirviendo como un sistema de control, sino también de mejora, porque comenzamos evaluando en el 2016 a las universidades en un piso de este nivel, y hoy podemos decir con resultados fehacientes que el sistema universitario peruano está en este nivel. Y las universidades que han terminado licenciándose, también ellas mismas se aseguran que les sirvió para mejorar sus procesos de calidad, para mejorar en investigación, mejorar en docencia y los servicios que prestaban. Pero también nuestro sistema ha llevado a que tengamos que denegarle la licencia a universidades existentes. En el Perú habían 145 universidades existentes. A la fecha podemos decir que cerca de 49 universidades van a tener que cerrar en los próximos 2 años. Es decir, 1/3 de nuestro sistema lamentablemente no va a poder continuar. Entonces, este es un poco el contexto que tenemos actualmente sobre el sistema de aseguramiento. Además, la ley faculta a la SUNEDU para licenciar desde universidades, facultades, escuelas profesionales, programas, lo cual prácticamente no es posible dado la gran cantidad
de componentes. Entonces nosotros, el Consejo Directivo, decidió centrar el esfuerzo de licenciamiento a dos niveles, al nivel institucional y al nivel de programas. En realidad el licenciamiento termina siendo un tipo de acreditación de primer piso. Además que nuestro sistema también de aseguramiento tuvo una disparidad porque en el 2006 se creó la acreditación, el sistema de acreditación. Sin embargo, terminó siendo como una acreditación de primer piso de condiciones básicas. Y además, es más, actualmente hemos denegado licencia a universidades que tenían carreras acreditadas. Entonces estamos en un proceso de reordenamiento también de la acreditación y la conceptualización que está tendiendo es hasta que solamente se acredita en las instituciones de excelencia. A diferencia en otros países que creo que la acreditación es una forma para poder seguir operando, ¿no? Acá solamente sería más para un tema de reconocer la excelencia. Entonces, ahora, metiéndome en el tema de lo semipresencial, actualmente la SUNEDU no tiene aprobado un modelo de evaluación semipresencial per se. Estamos en una discusión, ya hay alguna propuesta que se ha presentado al Consejo Directivo, el órgano máximo de la SUNEDU, conformado por académicos de prestigio que entran por concurso público, pero todavía no está aprobado finalmente el producto. Sin embargo, el licenciamiento institucional sí tuvo un impacto muy fuerte en el tema semipresencial. Digo semipresencial porque en el país no está permitido la educación completamente a distancia. La regulación señala que para los programas de pregrado solamente pueden dictar hasta el 50% de cursos a distancia o de manera semipresencial. Y para el posgrado no pueden ser completamente a distancia. Todavía estamos en la discusión sobre qué supone ello, pero la ley lo ha mandado y eso es desde el 2014. Entonces, cuando nosotros empezamos a evaluar el sistema, comenzamos con información limitada. Un gran problema del sistema universitario peruano anterior era que no se tenía información completa sobre la situación del sistema. Y podemos decir, luego de 4 años de evaluación, que el sistema estaba peor de lo que creíamos. Encontramos muchas universidades que ofrecían programas a distancia sin ningún tipo de calidad, que en realidad simplemente lo que hacían era pasar cursos presenciales a modalidad a distancia por el hecho de ahorrar costos. Sus sistemas no soportaban, podía pasarse un estudiante nunca yendo a la universidad, no teniendo mayor interacción con la universidad más allá del curso y sin mucho seguimiento en ese curso, y sacar un título. Entonces había una suerte de estafa en la modalidad a distancia o semipresencial que hizo que incluso la ley universitaria por eso pusiera esas restricciones. Y nosotros lo corroboramos al momento de evaluar. Entonces, por ejemplo, un gran impacto que hubo al momento del licenciamiento es que no solamente hubieron universidades denegadas, sino las universidades licenciadas tuvieron que desistirse de 3.413 programas. Es decir, cerraron esos programas porque no podía pasar la evaluación institucional si mantenían. De esos, 610, es decir, el 20% de los programas eran semipresenciales o a distancia. La gran mayoría, 493, eran de pregrado. Actualmente, solamente 157 programas en el Perú son de pregrado. Esto representa el 8% del total de programas de pregrado que se ofrecen en el país. Es decir, pasamos de tener más o menos 20% de programas semipresenciales del total a tener 8%. Y lo que hicimos en realidad fue no teníamos criterios específicos, pero sí habían 3 indicadores que fueron clave para el tema de la evaluación, que simplemente cumplieran lo que ofrecían, porque ofrecían mucho, pero no se veía en la realidad, había una inconsistencia, que tuvieran bien mapeado qué cursos eran a distancia y cuáles no, y tuvieran una cierta lógica de estos cursos, porque encontramos universidades que ofrecían prácticas preprofesionales con modalidad a distancia. Nuestra gran pregunta era, ¿cómo puedes hacerlo si no tienes ni siquiera un sistema de simulación virtual? En realidad era simplemente por reducir costos. Y un sistema básico incluso
de informático para poder soportar los cursos. Esos 3 componentes hicieron que estos programas tuvieran que desistirse. Es más, una de las universidades, la universidad que ofrecía más cursos, ofrecía el 60% de sus programas, también fue denegada, precisamente por no tener ningún estándar para este tipo de programas. Bien, esa es la situación actual de nuestro país respecto a la educación semipresencial, como digo, no tenemos a distancia. Y ahora, lo que se está pensando, y ya se está discutiendo, y esperamos que es para este año, y justamente una de las razones por las cuales estamos participando acá es para aprender de las experiencias y poder plasmarlo de acuerdo a nuestro contexto, es el modelo para, digamos, el programa priorizado, los programas priorizados de semipresencial. Todos los programas que sean semipresenciales van a tener que pasar por esta aprobación, que va a tener que ser ex ante y ex post, porque ya hay programas vigentes. Actualmente en el programa hay un programa priorizado que ya se está evaluando, que es el de medicina, donde es tanto para la autorización ex ante como estamos evaluando actualmente los existentes. Lo mismo sucedería para los programas semipresenciales. Tendría 2 componentes. Uno, la evaluación institucional, similar a lo que están haciendo los compañeros de Argentina, y otro también la evaluación del programa en sí mismo, ¿no? Porque puede haber una oferta, un programa muy bueno, pero a nivel institucional no tiene el soporte. Entonces, podría haber ese problema. Nuestro objetivo es que los alumnos que se matriculen en los programas semipresenciales reciban un servicio de calidad con las condiciones necesarias para alcanzar los objetivos que ofrece dicho programa. Asimismo, se busca garantizar que los alumnos de los programas en modalidad semipresencial tengan las mismas condiciones de calidad que los alumnos de los programas en la modalidad presencial, pero obviamente acorde a su propia modalidad. Además, se busca que estos programas tengan como finalidad promover el aprendizaje autónomo, que es propio de este tipo de programas. Ello a partir de una interacción en entornos o comunidades virtuales, y además que por ello también cuenten con los medios y el personal adecuado para este tipo de programas que permitan dar soporte y seguimiento a ese tipo de aprendizaje autónomo. Bien, no quisiera entrar a detalle, ahorita nosotros hemos definido 5 condiciones, el tema es el tiempo, sin embargo quería quedarme en una condición que me parece importante reflexionar, que se vincula con el tema de los servicios complementarios y el tema de cómo los estudiantes de las modalidades semipresenciales participan en la comunidad. Creo que ese es un gran faltante en esta discusión. He estado viendo también en general, no se suele tocar mucho esto, se ve como complementario, pero es fundamental. Desde mi experiencia, cuando fui representante estudiantil en mi universidad, creo que poder participar en la comunidad universitaria fue clave para estar haciendo lo que estoy haciendo hoy. Creo que cuando nosotros como estudiantes, cuando los estudiantes participan en la universidad, no solamente van a aprender conocimientos, sino a transformarse. Se transforman y generan una identidad propia de estudiante. Y eso se hace a través de la participación en la vida universitaria, la participación en el propio campus, en las actividades, en el gobierno de las universidades, y a veces los programas semipresenciales o a distancia no tienen este componente, lo cual es fundamental también para señalar que es un programa de calidad, porque la calidad no es solamente el cumplimiento de sus objetivos, sino la transformación en algo valioso. Los estudiantes se transforman, y eso es algo que tiene que tener estos componentes de cátedra, por ejemplo, como componentes de la cátedra oculta. Entonces, el gran reto es cómo exigir ciertos estándares vinculados a ellos. He visto que en el sistema colombiano, por ejemplo, piden que el programa tenga estrategias para la vinculación del estudiante con la comunidad universitaria. Entonces, creo que es un componente fundamental que no debemos olvidar, porque finalmente a veces el tema de distancia es para facilitar y dar inclusión ciertamente, pero también hay un tema de la transformación que está aportando la universidad en ese estudiante, ¿no? Bueno, eso era lo que tenía para compartir ahora y nada, muchas gracias.
Muchas gracias, Julio, por este resumen de la situación peruana. Vemos claramente que la evaluación es necesaria para la calidad. Esperemos que la realidad cambie y que ese futuro, pues, de poner las instituciones ya en marcha, pues sea con unos lineamientos. Y al público pedirles disculpas porque no vamos a tener preguntas en virtud del tiempo, pero creo que hemos conseguido nuestro objetivo de terminar por lo menos media horita más tarde, recuperando un cuarto de hora con relación a los anteriores. Muchas gracias a todos.